Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hechos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15 y lo hacemos como hemos estado acostumbrando a hacer antifonalmente. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y así hasta terminar. Llegamos al versículo 15 y lo leemos juntos. ¿Sí? Por favor, tomen sus Biblias. El que no tiene Biblia se va a estar proyectando en pantalla también los versículos. Le animamos a que pueda traer su Biblia para que pueda disfrutar también de la palabra de Dios en sus manos. Dice Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 15, versículo 1. Versículo 6, del 6 al 15. Leamos la porción. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban,
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soltaron al pueblo, los ancianos y los fiscales. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir... Versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, estamos agradecidos y disfrutando de la visita de Arturo, del Ministerio de Respuestas en Génesis. Y en esta ocasión tenemos una vez más el privilegio de escuchar el mensaje predicado por medio de nuestro hermano Arturo. Gracias. Un, dos, tres. 1, 2, 3, ¿sí? Gracias. Muy bien. Les invito, hermanos, por favor, a abrir el Salmo 19. Salmo 19. Estoy leyendo la versión Reina Valera, 1960. Dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, hemos leído tu palabra para poder honrarte, Señor, porque este tiempo no se trata, Señor, de lo que los hombres podamos pensar que es lo mejor para los hombres, sino, Señor, proclamamos tu palabra, porque tú has decidido revelarte y hablarnos y socorrernos en nuestra necesidad. No nos has dejado solos, Señor. Estás con nosotros, pero no detenido, sino activo, hablando a tus hijos hoy por medio de tu palabra. Señor, gracias por el privilegio de poder predicar. Gracias por el privilegio de poder exponer tu palabra. Señor, a ti te ha placido que hombres imperfectos prediquen tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Señor,
bendice a tu pueblo a pesar de mí. En el nombre de Jesús, amén. Dios habla, hermanos, con tanta elocuencia, que solo los insensatos no reconocen la existencia de Dios. Dios se ha revelado con tanta elocuencia que solo los necios se niegan a esa realidad. Dios es muy claro en su palabra. Necio es aquel que dice no hay Dios. Y no porque sea solo una idea conceptual de Dios, sino Dios se ha revelado. Y es tan evidente que la negación de eso Dios la llama una resistencia injusta en Romanos capítulo 1, porque el hombre no tiene excusa ante la clara y elocuente revelación divina. De hecho, el Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Fruto de la injusticia de sus propios corazones. Por eso, qué importante es reconocer lo que este texto quiere enseñarnos en esta mañana. Que hay un Dios real y que Él ha decidido revelarse a nuestras vidas. Pero esa revelación va a generar transformación de nuestras almas. Y eso es lo precioso que creo que este texto nos muestra. Lo primero que quiero notar en los primeros 6 versículos es la elocuencia que hay en la revelación natural que Dios ha hecho. La creación es una muestra de su existencia. Entonces hay una gran elocuencia en la revelación natural. Pero lo segundo que el texto nos muestra, es del verso 7 al 14, es que hay una elocuencia también y muy emotiva en la revelación escrita. Dios se ha revelado en su creación y Dios se ha revelado en su palabra. Y el texto nos muestra que ambos aspectos de esta revelación debiera generar un impacto en el corazón de sus hijos. El rey David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es precioso, es un texto que seguramente conocemos, un texto que seguramente ha sido motivo de muchas canciones que probablemente aquí hemos cantado. El filósofo Immanuel Kant dijo, 2 cosas me deleitan, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Un filósofo ateo estaba reconociendo que el cielo estrellado le generaba asombro. Pero también se daba cuenta que había una ley dentro de su propio corazón y que Dios había puesto ahí. A pesar de esa revelación, fue necio. No hay Dios. Qué tremendo. La revelación incluso no es suficiente para el arrepentimiento. Requiere la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Sin embargo, esta revelación sí puede generar gran cambio en la expectativa, pero también en la vida y perspectiva con la cual los hijos del Señor debemos vivir en este mundo. Lo primero que quiero hacer notar en el verso 1 es que la revelación es muy clara, muy clara. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Fue el azar, las leyes de la naturaleza, la nada produciendo todo? ¿Cómo esto es? ¿Cuánto tiempo tiene esta existencia? ¿Es por millones de años? ¿Es un tiempo muy cercano? ¿Fue una semana? ¿No fue una semana? Todas esas preguntas que son del área de la apologética no las voy a responder esta mañana. Sin embargo, podemos inmediatamente darnos cuenta que lo que vemos en el cosmos tiene un orden, tiene un diseño que es innegable. Es la firma, es la huella del Creador Todopoderoso. El universo no surgió solo o independiente, fue creado con leyes, con rumbo, con propósito. Dios le ha dado esa dirección. La materia eterna no es real, ni evidentemente no es autoexistente. La nada no produce algo. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? Nos cuesta hasta definirlo. ¿Qué es la nada? A mí me gusta mucho lo que Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo XVIII, dijo. Nada es aquello que sueñan las rocas cuando duermen. ¿Qué sueñan las rocas cuando duermen? Ok, ya saben. Hermanos, lo más hermoso que este texto inmediatamente nos enseña, que nosotros los hijos del Señor fuimos creados para mirar hacia arriba, para observar y para reflexionar en aquello que vemos. Podemos levantar los ojos y mirar la mano de Dios en las estrellas.
Podemos abrir los ojos y ver el esplendor del sol, y más allá de analizar la materia, la química, la física, vemos que detrás de eso hay un gran creador, sabio, todopoderoso, que ha hecho el poema de la creación. Dios dispuso que quedaran sus huellas dactilares en todo lo que podemos mirar, y Dios nos hizo con la capacidad de poder abrir nuestros ojos y observar lo que Él ha hecho. Las escarpadas montañas, los hermosos valles que ustedes tienen en su país, hermanos. Los peces que están allá en la costa, espero llegar por ahí estos días. Los animales del campo, la tierra, hermanos, toda la tierra está llena de esa bondad. Todos los cielos, toda la tierra resplandecen para mostrar esa gloria del Creador. ¿Qué más nos muestra este texto? Que es una revelación constante. El verso 2 dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermanos, cada día es un momento único y una oportunidad en la historia de Dios para nosotros asombrarnos de lo que Él ha hecho. Cada día. Dios no solo puso el nombre, no solo puso nombre a las estrellas. Él no solo reveló su opulencia en todo el universo. Hermano, Él nos está hablando todos los días que Él está ahí. ¿Cómo un creyente va a decir dónde está Dios? ¿Cómo un creyente va a llegar a experimentar y decir, Señor, no, ¿dónde estás? Cada día revela su sabiduría. Ahí está. El discurso de Dios, hermanos, no es monótono. Nunca es igual. Siempre es rico, siempre es abundante. Su lenguaje es rico, su discurso es abundante, sus métodos son variados. Las oportunidades en las cuales Él se proclama, hermanos, son grandes y muestran su amor de una manera, su bondad de una manera profunda. Pero a veces, hermanos, estamos tan mirando ¿a dónde? Al suelo. A mis problemas. A la cuenta que tengo que pagar, al problema que tengo con mi esposo, al problema con el vecino. Y Dios se está revelando cada día. Y Dios nos hizo con esa capacidad de mirar para verlo en su creación también. Cada gota de rocío es diferente, hermano. Nunca hay una gota igual a otra. No hay gotas igual a otra. Cada amanecer trae un nuevo color y una nueva esperanza. Hermanos, cada noche Dios pinta un cuadro nuevo y majestuoso. Pero nos volvemos tan animalistas, inconscientes de ese Dios, porque no estamos abriendo los ojos con los cuales Dios nos creó. Pero el verso 3 también muestra que esta revelación, en este sentido, no tiene un lenguaje, ¿cierto? De hecho, el verso 3 dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Hermanos, antes de Dios ser escuchado, el Creador puede ser visto. Antes de ser escuchado, el Creador puede ser visto. Por eso el hombre no tiene excusa. Es que no escuché el Evangelio. ¿Y la creación? Al menos a tientas, dice Pablo. Deberían buscarle. Porque la creación habla del Creador. Sin voz. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Dice el texto. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Hermano, usted está muy bien. Va, pero digo, ¿cómo? ¿De dónde están mirando? Lo digo y ahí está. Estoy trayendo existencia a las cosas, miren. Hermanos, Dios no necesita en ese sentido un discurso para demostrar que Él es existente, que Él no fue creado, que Él es el autoexistente, la primera causa no causada, autor de todas las cosas. No requieres grandes preparaciones, no requieres hacer un doctorado, no requieres estudiar profundamente ciencia, simplemente abrir los ojos, como un niño, y observar y reconocer que hay Dios. Esta revelación, además, el verso 4 nos muestra que es una revelación universal. Universal. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo
para el sol. O sea, hermanos, ningún hombre que ha pisado y pisará este planeta está ajeno a esa revelación. Puede estar escondido en cualquier extremo del mundo y ahí Dios se le está revelando. Puede estar escondido en las profundidades de la tierra y ahí Dios se le está revelando. Nadie está ajeno a esa revelación. Ella supera todas las barreras, invade todos los rincones del universo, penetra a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias, a los grandes centros urbanos, a las zonas rurales, a lo profundo de las selvas espesas de aquí del Ecuador. Todos sin excepción, sin distinción de clase, dinero, recursos, todos reciben esa revelación. Todos. Por eso no hay excusa. Y esa revelación, el verso 5 y 6, además nos muestra que es majestuosa, hermano, majestuosa. Como un esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante corre para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermano, Dios no solo se revela a sí mismo, sino que también lo hace exuberantemente. Es demasiada evidencia. Los que son del área forense tienen que reconstruir las situaciones con algunas evidencias por aquí. ¿Han visto esas películas de los forenses, ¿no? De los investigadores forenses? Cuando matan a alguien y hay una huella por aquí, con una huella y una cosita, y empiezan a reconstruir toda una escena hacia atrás. Con pequeñas cosas tienen que hacer un tremendo esfuerzo para reconstruir. Hermano, aquí no hay pequeñas señales. Toda la creación es una contundente y elocuente evidencia del Dios creador. Por lo tanto, realmente es imposible ocultar esa revelación. Y ahí están, hermanos, ahí están, frente a nuestros ojos. ¿Para qué? Para que las admiremos y admiremos así a quien las hizo. A veces nos ponemos tan inconscientes de eso. Ustedes tienen el privilegio de estar en una zona preciosa y podemos estar tan puestos los ojos aquí, hacia abajo, al piso, a nuestros problemas, que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos de lo que Dios ha hecho. Y detrás de eso, ¿quién es Él? Si cuando vemos su creación podemos más o menos aproximarnos a ¿quién es? Ese Dios que hizo el cielo y la tierra es tu Padre. Ese Dios es el que ha decidido salvarte. Ese Dios que sostiene el cosmos y el universo sostiene tu vida. No es otro menos que eso. David mira el sol majestuoso y lo ve como un novio elegante. ¿Se dan cuenta que es muy poético David en ese momento? Que sale de sus habitaciones para caminar por una pasarela de un extremo a otro. Un novio. Hermanos, todos los días, sin distinción, cada segundo. Y a pesar de que tiene esa sorprendente regularidad, ¿cierto?, con la cual Dios ha hecho todas las cosas, muestran esa belleza de la naturaleza y le da honor y gloria al Señor. Y por lo tanto tiene ese propósito, toda esa revelación. ¿Cuál es el propósito? Dirigir nuestra atención y nuestra adoración a aquel que hizo el cielo y la tierra. Los hombres de esta tierra, todos, sin distinción, debieran adorar al Creador. Pero el texto también nos muestra, en la segunda sección, que esta elocuencia también es muy emotiva en la revelación escrita. David, ¿qué es lo que hace ahora? Quita los ojos del cielo, ¿cierto?, de toda su creación, y los pone ¿a dónde ahora? En la palabra. Sacamos los ojos del cielo, ¿y dónde lo ponemos ahora? En la palabra. Deja la revelación natural y se va a la revelación especial. Porque es especial lo que Dios hizo. Muy especial. Muy especial. Me gusta el término porque creo que lo define muy bien a la palabra del Señor. Es una revelación muy especial. Dios usó a personas como nosotros para inspirarlos en su corazón y dejar por escrito, usando las propias capacidades humanas, el conocimiento, su cultura, su contexto humano, para que escribieran su palabra, lo que Él quiso revelarnos, pero lo que ahí está son exactamente las palabras que Dios quiso que nosotros recibiéramos. Es su palabra, a través de hombres. Nosotros no creemos en un dictado mecánico, ¿no? Que estaba el profeta ahí fumando algunas cosas y puso ojos blancos y empezó a escribir.
¿Cierto que no? Y que entró en un trance de meditación y de repente una pluma empezó a escribir la palabra del Señor. Así no fue. Usando las propias capacidades humanas, su propio contexto, sus limitaciones incluso. Dios inspiró para que escribiera su palabra. Por eso es tan especial. Que el Dios del cielo se revelara en su palabra. Y nosotros pudiéramos escucharlo a Él a través de su palabra. Por eso todas aquellas cosas que leemos en su palabra no es el mandato de los hombres, es el mandato de Dios. Todo consejo que está en la palabra no es el consejo de los hombres, es el consejo de Dios. Todo consuelo que está en la palabra no es el consuelo de los hombres, es el consuelo de Dios para nosotros. Por eso es tan especial. No hay nada que se iguale en la tierra. Nada. Podremos leer a los grandes filósofos, a los grandes pensadores, y está muy bien hacerlo, yo me gusta leer. Podemos leer grandes pensadores, muy buenos filósofos. He leído Corán, he leído pensadores asiáticos. Son interesantes, algunas cosas como que concuerdan en las buenas prácticas de la vida. Pero nada se acerca en lo más mínimo a que usted y yo podamos acceder, a que Dios te hable a ti. Esa es su palabra. Por lo tanto, la primera revelación exalta la existencia y la majestad de Dios. La segunda, su excelencia. La primera revelación nos convence con su poder, porque creó. La segunda nos alienta y anima con su amor. La primera revelación nos hace creer que Dios es sabio y poderoso, y la segunda, que Él es misericordioso y justo. Ambas las necesitamos. Vamos a ver en 4 puntos esta segunda sección. La excelencia de la palabra de Dios, los efectos de la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. La excelencia de la palabra de Dios, los efectos de la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Vamos a la excelencia. Versos 7 al 9. La palabra de Dios, dice el verso 7, es perfecta. Perfecta. Qué interesante. La palabra de Dios, por lo tanto, no tiene error. No tiene error porque es perfecta. ¿Cierto? No tiene error, no tiene malentendido, no tiene engaño, no tiene mentira. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es suficiente. Es perfecta. Nada se le puede agregar, nada se le puede quitar, nada se puede ni debe cambiar, porque es perfecta. Cualquier adición, disminución, la hace imperfecta. Así como Él la puso, es perfecta. Cualquier cambio la hace imperfecta porque nosotros metimos las manos. La palabra de Dios es perfecta, la nuestra no. La hace completa, de tapa a tapa. No necesitamos una nueva revelación. No necesitamos un hombre que nos diga, tengo una palabra de Dios para ti. Salvo que sea la palabra profética más segura, la cual debemos hacer bien en atender. Las obras humanas, las teorías de los científicos sufren cambios, pero la palabra de Dios es perfecta y, hermanos, es actual. No pasa de moda. ¿Qué más nos dice el verso 7? La palabra de Dios es fiel. El testimonio de Jehová dice, es fiel. ¿En qué sentido lo está diciendo? Que lo que Dios dice lo hace. No es como nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho a un amigo que se encontraron en la esquina, sí, oh, qué bueno verte, sí, yo te llamo? ¿Cuántos le han dicho al pastor, pastor, la próxima semana sí que llego a la hora del culto del domingo? Dios no es como nosotros, gracias a Él. Gracias a Él. Dios lo que dice lo hace. Ninguna de sus promesas cae por tierra. Ninguna, hermano. Dios revela su palabra para cumplirla. Él cuando se le ocurre decir algo, Él lo cumple. Gracias a Dios. Ella es verdadera, es absoluta, es completa, es liberadora. El que pone, por lo tanto, hermano, su confianza en ella, nunca será confundido y avergonzado. Esa la hace tan especial. Les pregunto, ¿alguna vez hombres les han prometido cosas y nunca las cumplieron? ¿Le ha pasado alguna vez que personas le prometieron cosas y no las cumplieron?
¿Sí? Y mejor aún, ¿usted ha prometido cosas que no ha cumplido? ¿Somos confiables? Dios sí. Por eso Él es digno de gloria. Por eso Él es digno de alabanza. Es digno de nuestra obediencia y de nuestra confianza. La palabra de Dios es fiel. Pero también el verso 8 dice que la palabra de Dios es recta. Los mandamientos de Jehová son rectos, rectos o justos, ¿cierto? Revelan esa majestuosa, soberana voluntad de Dios, su poder, pero también enfatiza esa misericordia. Él no hace propaganda falsa como los comerciales de televisión. Él no hace propaganda falsa. Él nos muestra la verdad de una vez. Y claro, Él no va a andar con cosas extrañas, maquillando, como hacemos nosotros, ¿no? Que somos políticamente correctos para maquillar la verdad. No voy a predicar esta cosa porque se me va a ir la mitad de la iglesia. No, Dios no es así. Dios no maquilla su verdad. Dios es recto. No es camaleón, como nosotros. Porque a veces somos así. ¿O somos los chilenos solamente así de pecadores? No me deje solo. Ponemos cara y forma dependiendo del contexto, ¿cierto? Decimos las cosas que nos conviene decir, depende del contexto. Dios es recto. Su palabra es recta. Por lo tanto, es justo decir que el hombre es barro, pero también el blanco del amor inconmensurable de Dios, porque Él decidió amarlo y Él lo va a cumplir, porque Él es recto. A pesar de nosotros, Él es recto. Hermanos, además el verso 8 dice que la palabra de Dios es pura, el precepto de Jehová es pura. Y lo hermoso que no solo es puro, sino que purifica. Cada persona que escucha su voz pura, se purifica. Por eso necesitamos tanto. ¿Cuántos se bañaron esta mañana? Pregunté algo muy sensible. ¿Por qué? Porque necesitamos purificarnos, lavarnos por fuera, por favor, por si no este lugar sería insoportable. Necesitamos purificarnos por fuera. Y el Señor lo dice que está muy bien, pero el Señor también dice que debemos purificarnos por dentro. Y para eso necesitamos su palabra. Su palabra tiene esa capacidad. No hay contaminación en esa palabra. Esa es la luz de los hombres. Y donde llega esa luz, las tinieblas se disipan. Por eso, ¿qué está haciendo usted gastando tiempo viendo memes? ¿Por qué está en TikTok horas? ¿Por qué lo más importante para usted en la mañana es ver si le llegó un WhatsApp? ¿Le va a servir de algo eso? ¿Le va a purificar? Simplemente mantener drogado en sus propios placeres, en vez de escuchar a Dios, su palabra pura. Hermanos, cuánta luz necesitan nuestros corazones, cuánto desagua pura. Y lo tremendo que el verso 9 dice que además esta palabra de Dios es eterna, dice, eterna, dice permanecen para siempre. Usted y yo lo hemos vivido. Yo seguramente en la historia del pensamiento que les habló, me imagino que se llenaron de contenido ayer. Contra la pared, ¿cierto? Yo conozco a mi amigo. Mucho contenido. Menos mal que lo hacemos didáctico, si no sería insoportable. Si ya es difícil con didáctica, imagínense sin didáctica. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los conceptos de este mundo, los postulados, los dogmas, las filosofías humanas, pasan. Tuvimos racionalismo. Después vino el iluminismo. Se cayó. Vino el empirismo. Se cayó. Vino el positivismo. Se cayó. El existencialismo. Se cayó. El modernismo. Se cayó. El posmodernismo. Se cayó. Ahora posmodernismo aplicado. Y pasó. Y pasan. Y pasan. Y pasan. Y pasan. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Jóvenes, no le creas a los profetas de este mundo, porque van a ganar plata y después van a pasar y tú vas a quedar pobre. Tú le vas a comprar sus libros, se van a hacer ricos y tú, pobre.
imprimen sus libros, los venden como pan caliente, recién salido del horno. ¿Y dónde están ahora las librerías? Ya no están. El único libro que se imprime más que todo libro en el mundo y nunca pasa de moda es la Biblia. Recuerdo el Código Da Vinci. ¿Se acuerdan? Que estuvo de moda. Cristianos ya estaban preocupados, el quinto evangelio y... ¡Qué mensos! Como el Chavo del Ocho, qué bruto, póngale 0, ¿cierto? Mi hijo, recuerdo, en un momento tuvo que leerlo en el colegio, tuvo que leerlo. Y el papá, ¿qué hace? Tiene que salir a comprar el famoso libro. Lo busqué en todas las librerías de Santiago, por allá, y fue tan famoso y no podía encontrar el bendito libro. Lo encontré fotocopiado en una feria. Y el tipo, lleno de dinero. Solo la palabra del Señor permanece para siempre. Los jóvenes, incluso los adultos, ponen confianza lamentablemente en las filosofías humanas, huecas, llenas de sutilezas que engañan a los hombres, en vez de estar firmemente anclado en la roca de los siglos, Cristo Jesús, quien se ha revelado de manera especial para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro racionalismo ateo, de nuestra autosuficiencia, de nuestra autonomía. No fuimos creados para ser autónomos. Nunca. Este mundo aplaude la autonomía. No fuimos creados para ser autónomos, sino totalmente dependientes de Dios y entre nosotros. Segundo punto, veamos los efectos de esta palabra. Versos 7 al 8. ¿Qué efectos tiene esta palabra poderosa, preciosa, majestuosa del Señor? Restaura el alma. Qué consolador es saber eso. Qué consolador. La ley de Jehová convierte el alma. Las filosofías humanas más profundas no pueden sacar el alma del pozo de la oscuridad o de la esclavitud de una depresión. Las religiones concebidas en el tubo de ensayo de las cabezas de algunos hombres jamás pueden llevar al hombre de vuelta al Creador. Los esfuerzos, las obras, los méritos humanos, incluso las penitencias de los hombres son insuficientes para reconciliarnos con Dios. Pero la palabra es luz para los que caminan en tinieblas. La palabra es medicina para los que están enfermos. La palabra de Dios es fuego que purifica, martillo que quebranta el corazón, espada del Espíritu que nos ayuda a entender nuestro propio corazón, que es engañoso, que parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4. Hermanos, el propósito de esa palabra es llevarnos de vuelta hacia Él. No solo en el sentido eterno, sino en el sentido del pensamiento, de la confianza, de la manera de entendernos nosotros y la vida. Cuando se proclama la palabra del Señor, el valle de huesos secos vuelve a la vida, como muestra el Antiguo Testamento. Cuando la palabra del Señor es predicada, los corazones que caminaban a Emaús, así, cabeza abajo, se llenaron de gozo. Lucas 24. ¿Se acuerdan de esos hombres de Emaús que iban tristes? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Abrió qué? Las Escrituras. Desde Moisés, pasando por todos los profetas, les dijo que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Y estos que venían así tristes estaban llenos de alegría. Contenta el alma. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, 5,000 fueron salvos. ¿Por qué no está viniendo mucha gente a nuestras iglesias? Porque no estamos proclamando esa palabra que los trae. Estamos aquí proclamándola, no allá. La palabra arrancó a los tesalonicenses de la idolatría, a los efesios de la hechicería. Convierte el alma, hermanos. Les tengo a los padres que tienen hijos inconversos una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala. No sé por qué todos eligen la mala. No hay lugar donde yo haya ido que no elijan primero la buena. Somos muy pesimistas. Siempre poquito. Ustedes son expertos en eso. Tecito, agüita,
autito. Hay un autito allá afuera, dijo el pastor. Yo me imaginé un auto de juguete. Y me ofrecieron un cafecito con azuquita, ¿sí? Un pancito, ¿sí? Y en la iglesia ayer me dijeron, tenemos aquí al pastor Arturito. Y yo me imaginaba al R2D2 de la Guerra de las Galaxias, Arturito, subiendo. Ay, Señor. Esa palabra es tan poderosa, hermanos. El verso 7 dice que da sabiduría a los sencillos. Porque de verdad aquí, todos los que estamos aquí, somos sencillos. No somos grandes sabios. No somos las eminencias de este mundo. Somos simples los que estamos aquí. Alguno podrá haber estudiado en la academia un poco más que otro, pero somos simples, somos sencillos. No somos los grandes pensadores. Pero Dios puede hacer sabios a personas como nosotros. La sabiduría del mundo es locura para Dios. ¿Qué es lo que hace esa sabiduría? Arrogante a los hombres. Pero el conocimiento que da Dios, real, cuando un hombre conoce a Dios y está frente a Él, lo único que va a generar es humildad. Porque nos va a poner en el lugar que corresponde. En Chile decimos, parados en la hilacha, dicen en Chile. Les voy a explicar el término porque me imagino que no se entiende aquí. Parado en la hilacha es como que yo estoy parado en 2 hilos delgados, que así, 2 hilos. Parado en la hilacha, que somos tan débiles, pero nos paramos así, parado en la hilacha, en 2 líneas de lana. Eso insulta a Dios, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos a Dios, a estos hombres sencillos, orgullosos, nos hace humildes, nos hace sabios. Aprendemos a hablar cuando corresponde, a decir lo que necesitamos decir, a decir lo que Dios dice y no lo que nosotros queremos que se sepa. Lo que Dios quiere que se sepa. Por tanto, esa sabiduría, hermanos, va a generar verdadero gozo en aquellos que están con nosotros. La sabiduría que tiene este mundo genera esclavitud, infelicidad y conduce a la muerte. Pero la palabra del Señor trae novedad de vida, sabiduría a los seres humanos. Y el verso 8 que me encanta, dice, alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El mundo lamentablemente está marcado por la tristeza. La gente está llena de etiquetas hoy día psicológicas, que la mayoría están orientadas a trastornos relacionados con sus almas. Muy pocas tienen consecuencia orgánica, la mayoría son consecuencias en el alma. Hermano, el mundo hoy día es un valle de lágrimas. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha desesperación. La gente vive con la esperanza muerta. La tristeza, la ansiedad, el miedo, la depresión son señales de estas sociedades en las cuales estamos nosotros hoy día. Estos son aquellos sueños, representantes de esos sueños no cumplidos. Las bodas que no sucedieron, los matrimonios que se terminan, los niños que no fueron lo que nosotros esperábamos que fueran. Hermano, está lleno de expresiones que colaboran con esa tristeza. Pero este mar, y en medio de este mar difícil, los creyentes pueden vivir alegres, gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay creyentes que viven con cara de limón. Cuando come un limón, ¿cierto? Que lo único que a mí me dan ganas de decirle, dile a tu cara que Cristo te salvó. En vez de alabanza, viven en quejabanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitan estar expuestos a la palabra que causa gozo. La palabra, la ley de Jehová dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Por qué hay gente triste porque no escucha a Dios? Ellos creen que necesitan otras cosas. Yo para estar contento necesito una vacación en el Caribe con todo pagado. No, va a estar llorando, triste y amargado en medio de un paraíso en la tierra. Estoy usando un eufemismo.
Hermanos, no. Lo único que contenta el alma es la palabra y la presencia de Dios en la vida, realmente. ¿Qué más necesitas realmente en tu corazón? El consejo de este texto es que bebamos a diario, que nos alimentemos a diario de esa palabra. El verso 8 dice, además, que ilumina los ojos. Los hombres caminamos en el valle de la sombra y de la muerte. Generalmente el salmo del valle de la sombra y de la muerte lo utilizan en los velorios, ¿no? ¿Visto? Pero está mal aplicado. Porque el valle de la sombra de muerte no es lo que hay después de la vida. Es esta vida. Está muy claro en el texto y en su contexto. Cuando usted ve el Evangelio, habla de que Jesús, quien es la luz de la aurora, vino y descendió a aquellos que habitamos en el valle de sombra y de muerte. Este mundo es el valle de la sombra y la muerte. Porque aquí hay muerte. ¿Cierto? ¿En el cielo hay muerte? No hay muerte. Aquí hay muerte. Este es el valle de la sombra y la muerte. ¿Dónde hay oscuridad? Aquí, no en el cielo. Este es el valle de la sombra y la muerte. Y la luz de la aurora resplandeció y descendió para habitar con aquellos que vivimos aquí. Y Él es el que alumbra nuestros ojos como colirio. ¿Se acuerdan en Apocalipsis a la iglesia? Le dice, os aconsejo que colirio, para que nos saquemos esas, que no nos dejan ver. ¿Ver qué? Nuestra desnudez. Su palabra nos permite ver que no podemos vivir un día en esta vida sin Él. Que no puedo construir mi familia sin Él. Que no puedo hacer negocios en este mundo sin Él. Que no puedo cumplir su misión sin Él. Eso es lo que necesitamos. Y solo su palabra nos muestra nuestra desnudez. Como un espejo, ¿se acuerdan ayer? Como un espejo. La oscuridad en el texto siempre ha sido símbolo de la ignorancia, de la bajeza, de la insalubridad y la muerte. Bajo el manto de esa oscuridad los ladrones engendran y practican abominaciones muy repugnantes. En la oscuridad los hombres sin Dios viven la práctica inmunda de sus propios pecados. Pero que en esta tiniebla Dios vino y para liberarnos de nuestros propios pecados. Por lo tanto, es muy importante atender a esta revelación. Atender a esta revelación. Por sobre cualquier cosa que debamos consumir para nuestras vidas es la palabra de Dios en oración. Estas son descripciones, hermanos, de su palabra. Pero además nos muestra que esta tiene mucho valor. Fíjense, verso 10, ¿qué dice? Es mejor que cualquier riqueza de este mundo. Deseables son más que y más que mucho oro refinado. Usted sabe que hay calidades de oro, ¿no? Quilates. Mientras más aliado con otros metales es menos puro y más barato. Mientras más puro y refinado es más caro. Entonces aquí dice más que mucho oro, pero espérate, no, más que mucho oro refinado. El oro es un símbolo de nobleza, ¿cierto? Puro, valioso. Y los seres humanos generalmente hemos ido en pos de ese oro, de las riquezas de este mundo. Pero saben que el texto es claro en decir que esa riqueza, todo lo que este mundo te puede dar, jamás restaura tu alma. No demos dinero a los jóvenes y a los niños pensando que eso va a resolver sus problemas en el alma. Padres llenan de cosas materiales a sus hijos pensando que eso les va a hacer estar bien. Y genera todo lo contrario. Hermanos, todo el oro de este mundo y las riquezas de este mundo nos dan sabiduría. No iluminan los ojos. Hermanos, las riquezas no nos hacen más dependientes de Dios. Hermanos, y las riquezas no vivifican nuestras almas. Por eso el Señor es claro y le dice a los ricos de este mundo, no pongan su esperanza en las riquezas. Aunque la riqueza da cierto consuelo, cierto, transitorio en la vida,
frente a las necesidades humanas, nunca trae paz. La Biblia es clara en que aquellos que más tienen luchan por mantenerlo, ¿cierto? Porque llega y como que le salen alas, dice la Biblia. ¿No le pasa a usted cuando llega a fin de mes? Llega el billete. ¡Contentos! Llegó el dinero, habemos billete. Y a los pocos días se fue. El dinero, las riquezas no traen consuelo, no ofrecen paz, no ofrecen poder real. Hermanos, no dan descanso al alma. Pero ¿cuán enfocados somos en eso, hermanos? ¿Se ha dado cuenta? Y no hablo solo a los ricos, los pobres también. Pensando que de ahí obtendremos algo para nuestras almas. No. Esta es la verdadera riqueza que el ladrón jamás va a robar. La palabra de Dios. Nadie te la va a robar. Tu casa te la pueden robar. Tu auto te lo pueden robar. Es más, tú compras un auto por $10,000, lo sacas de la automotora y ya vale 8. ¿Sí o no? Y te robaron 2,000 pesos por pasar un portón. La palabra del Señor no te la roba el ladrón, no le entra el óxido como a los carros, no le entran polilla como a tu ropa de marca. Con eso no estoy diciendo que no podamos disfrutar aquellas buenas cosas que Dios nos da. Pero nunca se nos ocurra pensar de que ahí encontraremos aquello que solo Dios nos puede dar en su palabra. La riqueza del oro puede darte un poco más de consuelo entre la cuna y la tumba, pero no te garantiza la herencia eterna e incorruptible que el Señor da. Atendamos su palabra, hermano. Jesús, por eso le preguntó a un hombre, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vaya riqueza engañosa, ¿no? Vaya miserable consuelo que el hombre busca. Vaya refugio mentiroso que el hombre busca entre la cuna y su muerte. ¿Qué más nos dice el texto? Verso 10. Si todavía son pacientes conmigo. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Wow, qué rico. La miel es considerada uno de los alimentos más completos, ¿cierto? Muy completo, muy completo. Y además muy delicioso y muy terapéutico, ¿cierto? Fabuloso. Y dice, Dios pone de ejemplo la miel, que es un súper alimento, súper rico y muy terapéutico. Y dice, eso no se compara a mis palabras. Esto es maravilloso. Y yo no sé por qué consumimos entonces otras cosas. Le ponemos tanto énfasis al cuidado del cuerpo y saludable, vida saludable, ¿no? Y comer bien y todas esas cosas para cuidar el cuerpo. ¿Y tu alma? Bueno, yo tengo que hacer lo contrario. Cuidar más el cuerpo y un poquito menos el alma. Estas son descripciones del valor de la palabra. Punto 4. El poder de esta palabra. Revela los pecados ocultos. Versos 11 y 12. Tu siervo es además amonestado con ellos. Miren todo lo que puede hacer la palabra, hermanos. Es poderosísima. Todo lo que ya hemos visto y ahora le agrega que además revela los pecados ocultos. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A veces caminamos la vida como nos creemos que estamos haciendo todo súper bien. Súper bien. Soy cristiano, voy a la iglesia, doy ofrenda, ayudo a los pobres, no le hago mal a nadie. Hasta que te pones en el espejo de la palabra y te das cuenta que no eras tan bueno como pensabas. Eso lo hace Dios en su palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dios es el que nos revela los pecados que nos son ocultos. Porque a veces estamos ciegos. Gracias. Además de aire me falta agua, hermano. Wow, qué rico. Gracias.
Porque donde llega la luz, se va la oscuridad. La oscuridad no va a prevalecer, dice la Biblia, y es muy clara. La oscuridad no va a prevalecer cuando llega la luz. Por eso un cristiano que se expone a su palabra jamás será el mismo. Jamás. Cuando busca a ese Señor. La palabra genera convicción de pecado. Cuando leemos la palabra, hermanos, cuando leemos la palabra, ella nos lee a nosotros. Increíble. Cuando escudriñamos, penetra en nosotros la espada de doble filo, que penetra hasta partir nuestra alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra, hermanos, está viva, no es letra muerta, está viva. Dwight Moody dijo, ¿la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia? Me encanta esa frase de Moody. Hay mucha gente que camina por este mundo con su conciencia cauterizada. Está en la iglesia, pero vive en pecado. Lleva la Biblia, ya hasta la leen, pero no la obedecen. Son como el hombre que edifica su casa sobre la arena. Oyen, pero no hacen. Tienen las palabras de poder, pero actúan con sus propias fuerzas en debilidad. Tienen etiqueta, pero no tienen contenido. Son un frasco sin contenido. Pero yo sé que eso es en Chile. Acá no. Ustedes están más cerca del cielo, hermano. ¿Qué más hace el verso 13? Nos dice el verso 13, revela nuestro orgullo. Verso 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, el mayor santo es el que tiene mayor convicción de sus propios pecados. Ese es el mayor santo, el que tiene mayor comprensión de sus propios pecados. La palabra genera en nosotros sed de santidad. Sed de santidad. Y horror al pecado, rechazo al pecado. Eso genera la palabra. Sed de ser como Cristo y rechazo a las cosas malas. Eso nos va generando lo que se conoce en teología como santificación progresiva. ¿Qué más dice el verso 14? Genera en nosotros ahora altos deseos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David ahora quiere que sus anhelos, sus motivaciones, sus sentimientos y su vida íntima sea bella a los ojos del Señor. ¿A quién quiere agradar él ahora? A Dios, no a él, no a la gente. Él no llega a la iglesia preocupado por el veneradísimo ídolo latinoamericano. ¿Saben cuál es? El qué dirán. Vamos a la iglesia y todo el rato en perspectiva de radar, pendiente de lo que los demás puedan decir o opinar de mí. Somos muy miserables, hermano. Ahora, ¿de quién está preocupado David? ¿De la gente? No, de lo que Dios piense. Así tenemos que vivir. Más preocupado de lo que Dios diga y quiere de nosotros que lo que la gente opine. Eso no quiere decir que me menosprecie a la gente, no es eso. Es que yo no dependo de lo que la gente opine. Dependo de lo que Dios opine, no lo de la gente. Y ese ídolo en Latinoamérica es demasiado fuerte. ¿Qué dirán? Los papás preocupados porque su hijo se comporta de una manera, pero ¿usted cree que están preocupados porque él no está siendo reflejo de la imagen de Cristo? ¿O están más preocupados de lo que los demás van a opinar de él como papá? Y así somos. Ahora David tiene mejor sentido. Está más preocupado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los que están alrededor de suyo no murieron por usted. Los que están alrededor suyo, hermanos, no son su roca. Los que están a su alrededor no son su redentor. Libérese del que dirán, hermano. Y agrade a su Señor. Concluyo. David termina diciendo que la palabra lo llevó a conocer a Dios como su refugio.
roca, como su Salvador, Redentor. No buscó la palabra solamente por una mera curiosidad intelectual, sino por una necesidad profunda, relacional. Porque usted le habla a Dios en la oración y Él le habla a usted en su palabra. Vio más allá de la mera letra. No fue un teólogo racionalista. Fue un teólogo que usa su razón, pero que existencialmente está conectado viviendo con su Señor. Se encontró con el Señor de la palabra, no solo con la palabra, sino con el Señor de la palabra. Encontró no solo conocimiento, sino luz para su mente, esperanza para su corazón, confianza para la vida. No necesitamos más de eso, hermanos. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, gracias, porque a ti te ha placido que tu palabra perfecta, Señor, entre al corazón de tus hijos, a pesar de los predicadores imperfectos, para que tú seas glorificado en la vida de tus hijos. Señor, avívanos. Señor, vuélvenos el gozo de la salvación, para que proclamemos a los que están perdidos las verdades de tu palabra. Sana nuestras almas con ella. Santifica nuestras mentes y nuestras vidas con ellas. Y que podamos disfrutar de esta relación que comenzó el día que tú abriste nuestros ojos para la eternidad, pero que perdurará perpetuamente. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano,
glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.